Lunes de la tercera semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habrían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, continuamos con este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que en la parte que nos quedamos el sábado pasado, para llevar la continuidad de este Evangelio, de este capítulo 6 que se va a convertir en la gran revelación eucarística de Jesús. Jesús, a lo largo de todo este capítulo 6, se nos va a presentar no solo como el que nos da el pan, sino Él mismo como el pan que nos da Él mismo para alimento de vida eterna. Este pasaje que muy al modo de la continuidad de lo que habíamos visto la semana pasada, nos vuelve a poner en el contexto de que Jesús dio de comer a muchísima gente y Jesús había caminado sobre el lago. Acto seguido, la gente empieza a buscar a Jesús y lo hace con una insistencia tremenda, tanto que no importa que tenga que cruzar o subirse una barca para ir en el agua con tal de encontrar a este Jesús. La búsqueda de Jesús parece ser que no es tan honesta, al menos no de estas personas, según lo que Jesús intuye, lo que Jesús logra ver en la intención de estas personas. Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. El alimento es una de las realidades más elementales de la vida humana. Sin embargo, todo el Evangelio va a ser también un constante llamado a entender que el hombre no puede solamente centrar y fijar su atención en estas necesidades básicas. Puede haber muchas personas cuya única preocupación en la vida sea la satisfacción de estas necesidades elementales. Y Jesús no lo está condenando, pero sí está llamando la atención para decir: hey, tienes la capacidad de esforzarte, de hacerlo más por cosas que se van a terminar, sí necesarias, pero finalmente pasajeras, terrenas. Busca las cosas del cielo, busca las que no se acaban. No solamente, por eso dice el Señor esta enseñanza, no trabajen por ese alimento que se acaba, por ese alimento por el que ustedes fueron capaces hasta de agarrar un barco y subirse y buscar a Jesús y hasta reclamarle: ¿cuándo llegaste hasta acá, no? Esta actitud puede llevarnos a pensar muchas veces en la actitud que nosotros tenemos frente a las cosas materiales. E insisto, no porque esté mal ir a trabajar, preocuparse por tener un buen empleo, preocuparse por ser un gran profesionista, un gran laborador, un gran trabajador. Eso no está mal. Pero lo que puede estar mal es que nuestra vida esté centrada y anclada en eso y no estemos trabajando también por la vida eterna y no nos estemos esforzando con el mismo ímpetu, con el mismo ánimo por alcanzar las cosas del cielo. El Señor nos invita a recordar aquello que vimos en la Cuaresma. No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces a las cosas de Dios no les damos ni el mismo esfuerzo, ni la misma gana, ni el mismo ánimo. Qué importante es entonces ponernos a reflexionar en qué lugar Dios está en mi vida, para que yo pueda entender qué estoy haciendo yo por alcanzar las cosas del cielo. El Señor les va a dar también esta enseñanza. Hay que trabajar por el alimento que dura para la vida eterna y que da el Hijo del Hombre. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?, dice la gente. Y seguramente ante esta reflexión muchos de ustedes, muchos de los que estamos escuchando, me podrán decir esto. Bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? El Señor dice, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. O sea, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que verdaderamente importa en la vida? Creer en el enviado del Padre. Creer en Jesús, la palabra encarnada. No hace mucho tiempo escuchaba una persona que reclamaba un poquito a su sacerdote, a su párroco, pues le reclamaba que porque el padre no estaba poniendo atención a algunas situaciones propias de la parroquia. Y es que el padre les decía a estas personas que era necesario que ellos conocieran la palabra de Dios, los que eran agentes de pastoral, que estaban encargados de algún grupo parroquial, que era importante que realmente ellos entendieran la palabra de Dios para poder realizar un trabajo apostólico. Y una de esas personas le decía, padre, pero es que no basta con venir aquí a la iglesia y meditar un texto bíblico, hay que saber más cosas. Y bueno, esta expresión que a mí me la hicieron saber, pues cuestiona mucho, porque muchas veces incluso como creyentes, como cristianos, no logramos entender que la palabra de Dios ilumina las realidades más profundas del hombre. Y con esto no estoy diciendo que no sea necesario acudir, por ejemplo, a las ciencias humanas, el poder capacitarse más en ciertos aspectos de la vida o del servicio. Pero si yo como creyente, la palabra de Dios no juega un papel fundamental en mi vida, y de ahí, del encuentro con la palabra de Dios, brota mi apostolado, brotan mis deseos de hacer algo, brotan mis deseos de conversión. Si en la palabra de Dios no nace eso, mi encuentro con la palabra de Dios no nace eso, pues podría decir que entonces no estoy constatando la eficacia de la palabra de Dios, y por lo tanto no puedo decir que soy un cristiano, un testigo de Cristo. Hoy el Señor nos invita a eso, a creer en aquel que Dios ha enviado. Pero ¿cómo creemos? Pues cuando tomamos la Escritura y meditamos, como cuando veíamos ayer con los discípulos de Maús, reconocemos a Dios en la fracción del pan, reconocemos a Dios en ese momento sublime de la Eucaristía. Palabra y Eucaristía se nos han venido presentando como los dos grandes alimentos para el alma del cristiano. Queridos hermanos, que este día sea para nosotros un día donde querramos escuchar a Dios y nos dispongamos a hacer su voluntad. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente jornada.